Bueno, el Señor Jesús les bendiga a todos. Bienvenidos esta mañana a este culto de escuela dominical que es muy especial, porque aquí está el Señor nuestro, el Señor Jesucristo. Les voy a invitar a leer un texto en Primera a los Corintios, el capítulo 10, Primera a los Corintios, capítulo 10. Leemos el verso 19, que dice así a la letra: ¿qué pues, o qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Bueno, reitero el saludo en el nombre del Señor Jesús. Siéntese, por favor. Saludamos a los que están ahí en el Facebook, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a cantar, hermanos, una canción que lleva una temática misionera. Vamos a cantarla allí sentaditos. Misionero que vas por el mundo diciendo que Dios es amor, es aquel que pregona llevando el mensaje de la salvación. Misionero por el mundo va llevando las nuevas de paz por las calles y los campos, anunciando que Dios es amor. Misionero por el mundo va llevando las nuevas de paz por las calles y los campos, anunciando que Dios es amor. Misionero que vas como enviado de Dios, anunciando la paz. Que el Señor te bendiga, te guarde y te ayude, esa es mi oración. Misionero por el mundo va llevando las nuevas de paz por las calles y los campos, anunciando que Dios es amor. Misionero por el mundo va llevando las nuevas de paz por las calles y los campos, anunciando que Dios es amor. Misionero que vas anunciando a las almas las nuevas de paz. No desmayes y anuncia que Cristo te ayuda, contigo Él está. Misionero por el mundo va llevando las nuevas de paz por las calles y los campos, anunciando que Dios es amor. Misionero
llevando las nuevas de paz por las calles y los campos, anunciando que Dios es amor. Aleluya. Bueno, es bueno recordar el trabajo misionero a través del canto. El número 59 de Manantial de Inspiración. Son canciones que se hicieron para esta celebración. Entonces, hay que recordarlas. Quiero invitarles, mis hermanos, para que meditemos allí en la palabra del Señor. Tomando en cuenta que tenemos una temática de algunos temas enfatizando la doctrina del pecado. Esta no es para practicarlo, sino para conocerlo y no llegar a practicarlo. Es decir, que es preventivo. Entonces, quiero que enfaticemos esta mañana un poco en la idolatría. Digo un poco porque es un tema ya bastante trajinado y pues hablando de eso de la hechicería me gasté unos buenos espacios. Por ahí me hacen bullying, pero hubo temas de más de una hora. Entonces, yo tengo la intención de que siempre que se comparte una enseñanza, podamos aprovecharla. Que podamos llevarla a nuestra vida y entonces prevenir si es preventivo, corregir si es de ese carácter, de corregirnos y pues hacer lo que la Biblia enseña. Hay un texto muy especial que podemos tomar y es el texto del Decálogo de Éxodo 20. El texto número 4, texto número 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, dice el verso 5, a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. Y Dios le mandó una razón a Saúl cuando pecó y cuando desobedeció. En ese libro, el primero de Samuel, capítulo 15, el verso 23, y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, hay gente que el mundo de la religión popular
trata de defender la práctica idolátrica que manejan, pero en la Biblia no hay defensa para eso. La Biblia condena la idolatría. Y el solo decálogo, solo por tomarlo, el decálogo fue escrito directamente a los judíos, porque la tierra donde entraban era una tierra idólatra. Y entonces Dios les mandó a decir con Moisés esas palabras. Entonces, uno escucha comentarios. Algún tiempo escuchaba un sacerdote que tiene mucha astucia y es sagaz tergiversando las escrituras y tiene muchos seguidores. Y él decía que el que llevaba un billete en el bolsillo, entonces tenía que dejar de cargarlo porque estaba incurriendo en idolatría, y eso pues no es así, porque utilizamos un billete pero no lo adoramos, ni adoramos el rostro de quien está allí. Es más, en ocasiones ni sabemos quién es. ¿Usted sabe cómo se llama la foto del señor del billete de 100,000? De pronto alguno lo ha examinado. Del billete de 1,000. ¿Sí? Entonces, no es que idolatremos la imagen del que está allí, sino que sencillamente lo utilizamos. Lo utilizamos. Es una necesidad, porque si le cambiaran el rostro, ninguno haría protesta por eso. Y si fuera legal, lo que me interesa es tener los 10,000 o los 100,000. Entonces no se incurre en idolatría. Es una forma que ellos utilizan para justificar. Pero el texto bíblico dice que no te harás imagen en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y añade, no te inclinarás a ellas y las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, cuando me hago una imagen y a esa imagen le oro, me le inclino, le hago peticiones, entonces ya estoy metiéndome en un plano prohibido por Dios. Entonces es lo que pasa. Entonces tener una foto de su abuelo o de su abuela es... Y uno pensaría que tiene esa foto ahí para recordar al familiar. El problema está cuando ya por allá recibe una revelación y dice, voy a pedirle a la foto de mi abuelo. Y le prendo velas. Y empiezo a creer que esa foto tiene poderes, o que por medio de esa foto me comunico con mi abuelo o mi abuela. Entonces ya estoy incurriendo en un delito. Estoy
adorando y estoy venerando esa fotografía de una manera que no es debido. Porque ante quien nos debemos inclinar es ante el Señor. Y a quien debemos adorar y venerar con todo nuestro corazón es al Señor. Entonces, estaba mirando una definición que da, hay un diccionario que se llama Diccionario Teológico, con suplemento biográfico de grandes teólogos y pensadores. Ese diccionario dice que idolatría viene del griego eidolon, que es imagen, y latría, que es adoración. En otras palabras, adorar imagen. Lo define como el culto destinado a la adoración de ídolos. Y puede considerarse también como idolatría el amor excesivo por alguna cosa o algún objeto. Ese amor que sustituye el amor que se debe dedicar voluntariamente al único y verdadero Dios. Entonces, en ese sentido, debemos examinar muy bien. Yo sí que cuestiono cuando puede ser un cuestionamiento mío, o escucho a la mamá, o escucho al esposo, o escucho a los hijos decir: es que yo adoro a mi esposa, o es que no, es que yo adoro, yo veo por los ojos de mi hijo. Y así se escuchan frases hacia diferentes tipos, tanto de personas como de objetos. La adoración debe llevar un solo rumbo. Y entonces hay que prestar mucha atención en cómo utilizamos las palabras y hacia qué dirigimos qué palabras. Porque podemos estar adorando a quienes realmente no merecen adoración. O sea, tenemos todo el respeto, un debido respeto a la esposa, un debido respeto a los hijos, a los padres. La Biblia nos manda a honrarlos, a respetarlos, pero no nos manda a adorarlos. Entonces, hay que prestar mucha atención, porque lo mismo pasa con el dinero, con las posesiones. Colosenses 3, 5 en adelante dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia es el deseo desmedido por. Es el deseo desmedido por el dinero, el deseo desmedido por el conocimiento, el deseo desmedido por cualquier objeto o persona se puede convertir en idolatría. Y dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por esa avaricia viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice: en las cuales vosotros
también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Está hablando del pasado del cristiano, en este caso de los hermanos de Colosas, que ya habían, claro, cambiado de vida, y entonces por eso les dice, esto erais. Entonces cualquier amor que sustituya el amor que se debe a Dios es idolatría. Eso de que me dejó mi esposa o me dejó mi esposo y entonces me descarrío, eso es idolatría. O se descarrió, yo también me voy detrás de él o de ella, eso es idolatría. Entonces hay muchas situaciones donde el ser humano falla y fallamos contra Dios. Hay algo en Dios para nosotros y es que nunca nos ha dejado. Él ha sido fiel. El texto dice, aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Entonces se refiere a eso. Otra definición da el diccionario hispanoamericano de la misión. Utiliza las mismas palabras griegas para hablar de un Dios falso. Entonces se refiere a la adoración de un Dios falso o sustitutivo del verdadero. En otras palabras, el diccionario lo define como un objeto físico o un artefacto. Puede referirse también a la adoración de divinidades extranjeras, pero se enfoca mucho más a esos objetos físicos a los cuales yo rindo adoración y los convierto en un Dios para mí, y creo dependencia de ello. ¿Por qué ligué este tema al que venía tratando? Porque la idolatría tiene mucho que ver con la hechicería. Y por eso les leí el texto al empezar, que lo que los demonios sacrifican o los gentiles sacrifican, no lo sacrifican a Dios, sino a los demonios. Lo sacrifican a un ídolo y tras ese ídolo entonces hay un demonio que recibe ese sacrificio. Entonces, sí puede referirse a la adoración de divinidades extranjeras o al culto de cosas tangibles. Recuerde usted que Dios es intangible. Entonces, cuando yo tomo algo tangible y digo, no, es que es para acordarme de Dios. Hermano, yo no creo que a uno se le olvide Dios. No creo. Hay pueblos que tienen sus ídolos tangibles, los veneran. De hecho, muchos de nosotros fuimos levantados en esa cultura. Veneración de cualquier creación humana o cualquier objeto. Eso es idolatría, que sustituye al único Dios verdadero o con quien se quiere sustituir al único Dios verdadero. Entonces existe idolatría cuando se eleva a un primer lugar
los valores que son secundarios. ¿O usted se enoja si alguien le dice es que yo amo más a Dios que a usted? Si su esposo le dice es que Dios está en primer lugar, ¿usted qué dice? Claro, es que es el creador nuestro, es el Señor. Pero puede ser que en ocasiones nosotros que somos secundarios nos pongamos en el primer lugar. Y se adora lo que no es adorable. Se absolutiza lo relativo. El absoluto aquí es Dios. Y debe serlo siempre. Bendito el nombre del Señor. La Biblia condena severamente la idolatría. La condena severamente. Se habla de Juan Calvino, un hombre de la historia realmente no muy lejana. Estamos hablando del siglo XV y el siglo XV. Decía que la gente de sus días no era otra cosa más que fabricantes de ídolos. Decía que el mundo moderno está lleno de nuevos ídolos. La gente se enfocó por el lado del poder del dinero, por el lado de el amor al placer, por el lado de la fama, y hay otras muchas cosas que el ser humano ha tomado y las ha puesto en primer lugar. Hay países donde cuando se les habla de Dios, ellos dicen, ¿y quién es? Entonces hablan de el dinero, porque para ellos lo primero es el dinero. Entonces, es básico a toda idolatría el deseo de ser como Dios, soberano, legislador, dueño, creador. Idolatría significa honrar los dioses propios, honrar los dioses humanos en lugar del Dios verdadero. Es el esfuerzo del ser humano por manejar y explicar cosas que lo desborden. Entonces se toma un elemento de la creación y se lo eleva y considera que es lo más importante de la vida y así lo deifica y lo absolutiza. Entonces, ¿cuántos hay? Y nosotros vemos constantemente que murió fulano de tal hace tanto tiempo y vienen luchando por volverlo santo. Y entonces es un hombre con su equipo quien examina el personaje y lo eleva al lugar de santo. Luego entonces lo llevan a un lugar especial y de allí empiezan a hacerle como una campaña y empiezan a vender su figura y la gente empieza a hincarse
frente a la imagen de ese que era igual que usted y yo, y de pronto peorcito. Pero así lo han manejado. ¿Por qué hay esa necesidad en el ser humano? Porque el ser humano quiere ir más allá. Porque el ser humano quiere obtener conocimiento sin necesidad de pedirle a Dios. Porque el ser humano quiere hacerse algo visible en lo cual confiar. Es que la idolatría es falta de fe. No es mucha fe, sino falta de fe. Es necesitar ver algo para confiar en eso. Eso fue lo que Jesús le cuestionó a Felipe y a Tomás. Y a Tomás le dijo, porque me viste, creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Entonces Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Idolatría es esa falta de gratitud a Dios. Sino que se envanecieron. Envanecerse es volverse liviano. Su conciencia se volvió liviana. En sus razonamientos, pensamientos vanos. Y su necio corazón se oscureció. Eso es entenebrecer. Se opacó, se volvió oscuro. Y entonces pensaron que eran sabios. Dice, y profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Cómo describe la Biblia necio? ¿Alguno recuerda cómo lo describe? Necio es todo aquel que dice, no hay Dios. Entonces, profesando ser sabio, el hombre dijo, no hay Dios. No hay Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Entiéndase concupiscencia como malos deseos y malos pensamientos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué el hombre incurre en idolatría? Por falta de creer a Dios, por falta de reconocer a Dios, por falta de entender que hay un rey soberano. Pero les antepone, no hay excusa, pues lo que de Dios se conoce les es manifiesto a través de las cosas hechas. Es decir, que el hombre sí sabe, el problema es que no lo quiere reconocer. No quiere reconocer la grandeza y lo magnífico que es Dios. Entonces la idolatría no reconoce ni culpa ni reconoce pecado. Es exigente y es demandante. Y tiene un carácter demoníaco y un carácter destructivo. La idolatría fue el problema perpetuo en Israel
hasta el cautiverio. Ese cautiverio de 70 años que tuvieron en Babilonia fue que los cambió un poco. En ese cautiverio ellos se dieron cuenta la diferencia. Porque allá aprendieron las hechicerías que hacía el pueblo pagano. Los encantamientos, la magia negra, los que practicaban la magia, que se refería a los que observaban las nubes. Esa palabra se traduce a agoreros o a adivinos. Isaías capítulo 2, verso 6 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, y sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Quizá entonces proferían sus observaciones evaluando la configuración de las nubes o el aspecto de los cielos. Pero juntamente con estos se mencionan los ídolos que había entre ellos. El verso número 13 dice: sobre los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsi y sobre todas las pinturas preciosas o preciadas. Y sus ídolos eran y son de madera o de metal. Y el hombre hace ídolos de todo lo que quiere. Yo siempre cuestiono la forma en la que el ser humano llega a venerar a un hombre. Yo cuestiono mucho, a mí me gusta el fútbol, lo jugué muy muchacho, pero yo siempre he tenido temor como se ama un jugador de fútbol. Y yo he visto personas peleando por el nombre de un jugador de fútbol, dándose, como decimos, trompadas. Y él está muy lejos, ganando plata y viviendo perdidamente. Y hay quienes pelean por ello. Puede estar incurriendo en idolatría. Hay quien se pierde el culto, porque hoy juega Messi, dicen, hoy juega Messi. Se pierde el culto porque la final es de América, o porque la final es del Cali. Está poniendo otras cosas en lugar de Dios. Ojo con eso. Vamos a estar en gran peligro. Hermano, las verdades, Dios juzgará al mundo con verdad, con justicia. Y Dios conoce todas las cosas. Lo real es que el hombre se hace un Dios de cualquiera cosa. Por eso Isaías habla tanto del verdadero Dios y de los ídolos, del capítulo 40 en adelante. Y hay una franja allí que dice la insensatez de la idolatría. Y habla del hombre campesino que va al campo, a la finca, que va a la montaña, cuando es en la montaña, y corta un árbol. Y él dice, este árbol es bueno y es fino, y tiene una buena figura. Y entonces lo trae a la casa, y de él parte un pedazo y dice, de este me voy a hacer un Dios. Y con las astillas
pone a asar la carne y empieza a darle forma y lo cubre de oro o lo cubre de algún metal o lo lija, lo pone bien bonito, lo pone en una esquina y le dice: este es mi Dios. A eso el Señor le llamó por medio del profeta la insensatez. Insensatez de la idolatría. Isaías 44:10 dice: ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Entonces, el ser humano se hace un Dios de cualquier cosa. Las piedras rituales. Cuando uno viaja hacia las zonas montañosas, especialmente hacia la región del Cauca y Nariño, hay lugares donde hay muchos altares en una peña. Y usted pasa por algún lugar y ahí encuentra un altar, porque una piedra se parece a María o tiene algo, un reflejito, porque el ser humano le halla aspecto deificado a todo. O que aparece por allá en una piedra la imagen de Jesucristo. ¿Quién tiene una fotografía de Jesucristo? Entonces la idolatría es terrible. La última imagen que se tiene, hermano Iván, ¿cómo se llamó el último? Usted que es historiador. El último que hizo la foto de Jesucristo. El último es Da Vinci. Y hay otro, el más antiguo es más famoso. Miguel Ángel, la pintura. Y la gente donde haya algo parecido a esa pintura, allí adora. Van y le prenden velones todos los días. Y en ciertas fechas del año hacen romería. Y dicen: este es Dios. A una peña. Entonces, que vieron llorar la peña, que está sudando la peña. Y entonces hay hermanos que dicen: uy, ¿verdad? No, hermano, eso es trama. Los demonios pueden hacer muchas cosas. Bendito el nombre del Señor. Los enemigos de Israel edificaban lugares altos. Y en esos lugares altos ponían estatuas e imágenes. La Biblia habla mucho de Acera. Y en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, allá hacían sacrificios. Y volvían un santuario, cualquier sombra de un árbol, cualquier sombra de una peña, cualquier lugar alto lo volvían un santuario. Y esas imágenes eran estatuas de piedra y se mencionaban los árboles y allí ponían las imágenes. Pero esas representaciones de culto eran ofrecidas a dioses falsos. Que ya leímos entonces que el ídolo no es nada. Y lo que se sacrifica a los ídolos tampoco es nada. El problema está en el corazón de quien lo hace, de quien sacrifica, de quien venera una imagen. Allí hay un gran problema.
El apóstol les está diciendo, no es que sea importante un ídolo. Decir, no traemos esta doctrina aquí porque sea muy importante conocer de los ídolos, sino porque usted y yo no debemos entrar en eso. Entonces hay que saber un poco de qué se trata ello. Si de pronto incurro en un pecado de esos por falta de conocimiento. Hermanos, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces sugiere que los demonios inspiran a ese ídolo y a quien lo hace también, para que haya fascinación. De alguna manera mueve los medios para que la persona se sienta atraída. Hay quienes han ido a visitar ciertos santuarios voluntaria o involuntariamente y dicen, ay, pero es que es terrible cómo lo mira uno. No mira, tiene efectos en los ojos. Eso lo hacen. Tampoco llora, debe tener alguna bombita para que bote lágrimas, porque quien lo hizo, lo inspiró un demonio y no Dios. Entonces, nuestro mundo sacrifica y hace cualquier cantidad de cosas. Entonces son prohibidas las imágenes. La Biblia las prohíbe. Dios advierte contra la idolatría. Cuando la Biblia habla del divorcio en los libros de los profetas, habla de que Él divorció a Israel, divorció a Jerusalén, a estas dos ciudades, a Jerusalén y Judá, las divorció porque eran idólatras. Esa infidelidad, el adulterio del cual habla, es el adulterio espiritual e infidelidad espiritual, es decir, que llegaron a cierta región y empezaron a adorar el ídolo de esa región. Y empezaron a rendirle culto, pleitesía a esa región. Y entonces Dios las repudió. Entonces la idolatría era una costumbre de los cananeos. Así como los judíos tenían elevaciones naturales donde ellos subían para adorar y que tomaban los lugares altos. Por eso se hablaba de la montaña de Sión o el monte Sión, porque eran lugares donde ellos adoraban. De allí también viene el texto: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El texto no dice que el socorro venía de los montes. El texto dice: el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él está por encima de los montes. Es muy distinto. Entonces, era una costumbre, pero en los pueblos paganos, entre los cananeos, ellos ofrecían sacrificios en los lugares altos a sus deidades. Hacían grandes construcciones y aceptaban los altares de los lugares altos. El pueblo de Israel entró en esa situación.
¿Dónde iba y dónde vivía Samuel? Iba a Ramá, que era un lugar alto. Pero no se dice que subió a adorar ídolos, pero había como esa costumbre. Pero tras el establecimiento de los reyes de Israel, usted se da cuenta que hubo quienes derribaron los lugares altos. ¿Se acuerda de Josías? Derribó los lugares altos. Hizo pedazos los altares. Destruyó todo lo contrario a Dios. Pero usted recuerda de una mujer que se habla mucho en la iglesia que se llamaba ¿cómo? Jezabel. Jezabel era hija de un rey y era una mujer con costumbres paganas. La hija de Edbal, rey de los Sidonios, y un hombre llamado Acab, Primero de Reyes capítulo 11. En el capítulo 16 dice que animó a Acab a construir un templo a Baal y a adorar a Acera. Y dice que con ellos fue que entró en guerra el profeta, ¿no? Jezabel tenía 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera que comían a su mesa. Acab se vio forzado y honró más a la mujer que al Creador, e hizo lugares altos y permitió todo ello. Se habían prostituido de tal manera que habían quedado solo. ¿Cuántos habían quedado? Ustedes no me quieren contestar. Elías dijo: solo yo he quedado. ¿Y qué le respondieron por allá? Me he reservado. Dios tenía reservados quienes no se habían postrado, pero la nación en su gran mayoría se había postrado ante los profetas o ante Baal y ante Acera, en su gran mayoría. Ellos sabían que Jehová es Dios, pero lo habían echado de un lado. Eran idólatras. Entonces el Nuevo Testamento se mantuvo la posición contra la idolatría. Y se plantea que la idolatría es abominación al Señor. Es abominación. Que la idolatría es algo de lo cual los creyentes deben huir. Hay que huir de la idolatría, porque siempre ha creado problemas, siempre ha puesto al ser humano en contra de su creador, y ninguno quiere estar en contra de su creador, por lo menos no los que creemos en él y los que le adoramos a él, no queremos tenerlo en contra. Pero el concepto de la idolatría se amplía con ese Colosenses 3:5. Donde nos dice que la avaricia es idolatría. Para ir concluyendo, pensar cómo se sintió conmovido el apóstol Pablo cuando entró a Atenas. Se sintió muy conmovido. Dice que después de huir de Berea, Pablo se encontró solo en Atenas.
Y dice el verso 6 del capítulo 17 de los Hechos: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es que Atenas era una ciudad muy idólatra. Entonces Pablo nunca dejaba de predicar a Cristo. Atenas hacía tiempo que había dejado atrás su edad de oro, pero seguía siendo la famosa ciudad universitaria del mundo, a la que acudían de todas partes los buscadores de sabiduría. Era también una ciudad de muchos dioses. Se decía que había tantos dioses en Atenas, tantos, que era más fácil encontrar un dios que un hombre. Posiblemente era una idea exagerada, pero eso nos lo plantean así para que pensemos que había demasiados ídolos. Entonces a eso se refiere la Biblia cuando Pablo dijo que encontró un lugar vacío. Algunos han dicho que ese lugar lo habían dejado allí vacío por si salía otro. Entonces, si venía otro, lo montaban allí. Porque habían lugares para los que estaban, pero había la posibilidad de que hubieran más. O sea, allí estaban dos grupos de personas que predominaban. Los unos eran los epicúreos, que eran filósofos que creían que todo sucede por azar. Ellos pensaban que todo esto se hizo por azar, que todo acaba con la muerte, pensaban ellos, que los dioses vivían en otro mundo y no se preocupaban de este mundo, que el fin principal del ser humano era el placer, y entonces se dedicaban a buscar placer. Entre ellos, parte del placer también era el dolor, y experimentaban con todo, porque el placer supremo es el que conllevaba al sufrimiento, decían ellos. Entonces esta escalera era muy conocida. Era una escuela donde la gente entraba y iba creciendo, y de allá salían con su conocimiento amplio de ese pensamiento. Pero estaban también los estoicos, que los estoicos eran un grupo que creían que todo era Dios. Entonces eran politeístas. Creían que Dios es un espíritu de fuego y que ha perdido su identidad en la materia, pero que en todas las cosas está. Entonces lo que daba la vida al ser humano, decían ellos que era una pequeña chispita del espíritu que moraba en ellos, y que cuando morían volvía esa chispita a Dios. Pero creían que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Entonces lo atribuían todo a alguno de los dioses. Entonces por eso tenían tantos dioses. Entonces cada cierto tiempo decían ellos que el mundo se desintegraba y que había una conflagración y empezaba de nuevo otro ciclo de acontecimientos. Y llevaron a Pablo al Areópago, que el Areópago era un sitio donde llevaban a todos a juicio. Pero a Pablo no lo llevaron tanto a juicio al Areópago. La historia dice que a Pablo lo llevaron porque como él venía hablándoles de un Dios, ellos lo llevaron allá para escucharlo los sabios y que él les explicara cuál era ese Dios, porque ellos mantenían urgidos por conocer
más dioses. Había en ellos ese problema. Entonces, era una ciudad muy culta y había un tribunal exclusivo. Y Pablo tenía que exponer su fe. A otro le habría aterrado la perspectiva, pero Pablo no se avergonzaba del evangelio porque él sabía que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces la idolatría, hermanos, ha existido en muchos pueblos y a nosotros en ocasiones puede estarnos chispeando, digo yo. Y hay que cuidarse del pecado de la idolatría. Pablo les dijo, ese Dios no conocido al cual ustedes están esperando es el que les predico yo. Y por ahí empezó a predicarles el evangelio del Señor Jesucristo. Hubo un gran alboroto, hermanos, porque Él empezó con ello y esa predicación llegó hasta un hombre que trabajaba eso de la construcción de los ídolos. Era platero. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Demetrio, que hacía templos de la diosa Diana y daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, el capítulo 19, verso 23, estoy leyendo del libro de los Hechos. Dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen las manos de los hombres. Y no solamente hay peligro de que este negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Dice que cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y dice que la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro y arrebataron a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y dice que queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Entonces la idolatría llega hasta tal punto que lleva a la persona a no tener misericordia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lleva a la persona a apartarse por completo de Dios. Entonces, ¿cuándo incurro yo en idolatría? Cuando pongo tantas cosas en lugar de Dios. Entender que es idolatría es fácil. En el momento en el que yo pongo algo tangible, algo material, en lugar de Dios, estoy incurriendo en ese delito. Entonces pongo en lugar de Dios a mis hijos. Puedo estarlos poniendo en peligro. Pongo en lugar de Dios a mi pareja. Puedo estarme metiendo en problemas. Pongo en lugar de Dios a mi equipo predilecto. Puedo estarme metiendo en problemas. Pongo en lugar de Dios el empleo que tengo. Pongo en lugar de Dios todo lo pongo en lugar de Dios. Y a Dios lo arrincono por allá y le digo, esto es primero.
Yo quiero contar, hermanos, con una iglesia y quiero seguir contando con los creyentes de siempre que todo lo hemos dado por el Señor. Con los que todo lo hemos puesto en las manos del Señor, que seguimos pensando que Él es el soberano de todos los reyes de la tierra, si es que los hay. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Donde haya existencia, allá tendrá que doblegarse alguien ante su presencia. Hay que seguir creyendo que nada hay fuera de Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Que todo lo demás es vano. Que cuando yo me pongo en mis propias manos estoy próximo a ser destruido. Y hemos visto la gloria de muchos quedar tirada por el piso porque no han tenido en cuenta al gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero queremos contar con una iglesia que le dice a Él que Él es el primero, pero que no solamente le dice, sino que lo reconoce como el primero y el último, como el que habita la eternidad, como el único a quien nos debemos. Seguramente le debemos algo a alguien, pero nos debemos por completo al Creador de cielo y tierra, nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más. No hay nadie más. Pues cuidémonos de la idolatría. Cuídese de poner otra cosa en lugar. Yo le voy a invitar a estar de pie. Y le voy a invitar para que oremos, diciéndole al Señor que nos libre de ese pecado. El Señor, líbrame de caer en idolatría, de tener otras cosas por encima de ti. Y usted y yo sabemos a qué le rendimos más culto que a nuestro Creador. Por eso el culto es tan importante, porque es la máxima adoración que yo le doy a mi Señor. En este caso el culto es la máxima adoración que usted le da a una deidad. En este caso, en el caso nuestro, a nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, gracias por esta alerta. Mi Cristo, ayúdanos a ser fieles y a adorarte solo a ti, a amarte, a respetarte solo a ti. Señor Jesús, tú eres bendito por los siglos de los siglos. Te adoramos a ti, te bendecimos. Amado Cristo, ayúdanos para no fallar, para no pecar contra ti en ese pecado de la idolatría, a reconocerte como el único y soberano Señor de señores. Aleluya. Gloria a Dios.